Hola, soy Sergio Barrejón. Bienvenidos a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. El pasado lunes ha sido 23 de febrero y en España no han faltado los titulares en prensa recordando aquel infausto 23F de 1981, en que un grupo de guardias civiles comandados por el teniente coronel Antonio Tejero irrumpieron en el Congreso de los Diputados pegando tiros y coreando elaboradas consignas patrióticas como "quieto todo el mundo" y "se sienten coño". Y es que no solo se han cumplido 45 años del golpe de Estado, es que además, en una coincidencia que si la pones en un guión te dicen que no es creíble, Tejero, el golpista, ha ido a morirse precisamente el mismo día en que el gobierno desclasificaba los papeles secretos del golpe de Estado. Bueno, la cosa es que el pasado mes de noviembre Movistar Plus estrenó una serie que revive con escalofriante verismo aquel momento esperpéntico de la historia de España y sus prolegómenos. Se titula Anatomía de un instante y es la adaptación de la novela del mismo título que Javier Cercas había publicado en 2009. Ángela Armero y yo, acompañados de Paul Sánchez en el control de realización, nos reunimos con los guionistas de la serie, Rafael Cobos y Fran Araujo, en las oficinas de Dama en Madrid. Pero habrá gente que os haya acusado de hacer una serie, porque este pensamiento mágico lo tienen muchos los espectadores que ven las cosas hoy y piensan que se han hecho ayer y por tanto aluden a la noticia de anteayer. Entonces habéis hecho una noticia, o sea, una serie claramente alegórica sobre Pedro Sánchez, ¿no? Sí, un presidente sin los apoyos suficientes, en mitad de una crisis todo el mundo lo quiere echar, ambiente de golpista, ¿no? Sí, nos han preguntado mucho, eso es una pereza, dices Pedro Sánchez, ¿qué dices? Bueno. Igual por la soledad del personaje, ¿no? O sea, bueno, yo es una pregunta que tenía para más adelante, pero... O sea, que tú también, ¿no, Bruto? No, lo de Pedro Sánchez no... Uy, he dicho perro. Es que veo demasiados memes. Bueno, eso me alegra porque estamos con nosotros. Sí. Ángela, bien. Pero sí que es como, bueno... Ángela Armero. Me fascinan como las múltiples maneras de estar solo que tiene Adolfo Suárez en la serie. En cada capítulo está solo de una manera diferente. Su momento emocional o anímico siempre va cambiando, pero la soledad está desde el principio. Bueno, Suárez casi siempre estuvo solo, ¿no? Él estuvo solo cuando quería ser presidente del gobierno y cuando hizo todo ese viaje, que es casi que su pequeño arco. Rafael Cobos. Desde ser un falangistilla de provincia a ser el presidenciable, y después estuvo solo cuando no supo de alguna forma solventar todos los problemas que tenía el país, todos los problemas que tenía el gobierno, y se recluyó y se aisló y se quedó solo. O sea que es un personaje que empieza y que termina solo y es verdad que en ese viaje que comienza y concluye en el mismo lugar, en el mismo espacio, pasa por la soledad en todas sus acepciones, en todas sus facetas. O sea, al final era un tipo luchando contra cosas gigantescas desde un espacio muy reducido y desde un espacio muy aislado, ¿no? Y de hecho acaba con la soledad de la enfermedad también, ¿no? O sea, es como que pasa... Es el único personaje que atraviesa todas las historias y todo el tiempo. Al final Gutiérrez Mellado se incorpora más tarde. Fran Araujo. Carrillo tiene este vínculo con él, pero después, aunque mantengan la amistad en el capítulo de Gutiérrez Mellado, la presencia de Carrillo no está de fondo. Entonces al final estás con él haciendo todo ese viaje y parte de la dificultad que teníamos técnica era cómo conseguir contar todo lo que pasa en los dos gobiernos de Suárez, cómo sintetizarlo hasta antes del golpe, que claro, al final hay dos elecciones y cómo conseguir contar los dos Suárez, ¿no? El triunfalista y el desbordado. Y cómo conseguir que, si vamos a ser de algún modo honestos con la elección del punto de vista en los capítulos, Suárez no se comiera a ninguno de los otros, porque era el personaje que atravesaba y creo que es el que está más presente en la novela. Es decir, de hecho en el capítulo 3, que había que pasar por esa crisis tan terrible, cómo contarla sin que robara el protagonismo a Gutiérrez Mellado. Cómo hacer que lo que está ocurriendo en off es importante, no enturbiara el desarrollo del personaje de Gutiérrez Mellado. Probablemente fueron de las cosas más complejas. Sí, porque de hecho en la novela de Cercas el personaje de Gutiérrez Mellado, si tú leías digamos el capítulo dedicado a él, en el fondo estaba dedicado a Suárez, o sea, estaba más volcado sobre Suárez que sobre Gutiérrez Mellado, y ahí sí que tuvimos que hacer mucho trabajo de
leer en otras fuentes, entender el personaje y por qué este hombre estaba ahí, qué es lo que había hecho en su gobierno y de qué manera acompañaba a Suárez, ¿no? Era como cómo conseguir que sea un tío que acompaña a Suárez y no sea Suárez acompañado por Gutiérrez Mellado. En ese capítulo sí que fue bastante complejo encontrar el equilibrio. Sí que lo fue. Hay una cosa que, bueno, es una analogía un poco, pero digo, oye, hemos venido a jugar, que veo a Suárez y me recuerda un poco a Antonio Alcántara, porque es como una especie de... que en realidad Anatomía de un instante es como a medio camino entre la realidad y la ficción. Entonces, claro, dices, hay un Gutiérrez Mellado ficcionado, Carrillo ficcionado, Suárez ficcionado, y yo veo a Suárez ficcionado y aunque veo la persona y veo la soledad y un montón de cosas que me llevan a muchas preguntas, le veo un poco con esa especie como de aquí estoy porque valgo, una especie de Célic de la transición, y me recordaba un poco a... que también es la grandeza de Antonio Alcántara, ¿no? Que dices, oye, mira, tengo personalidad suficiente para que si nadie me da permiso lo hago yo. A priori es un rasgo que te podría caer mal, y sin embargo es un rasgo que para mí acaba siendo como de grandeza, de decir, oye, mira... Claro, porque está todo el mundo contra él. Claro, yo creo que eso directamente lo hace que te pongas de su lado. Bueno, en la novela de Javier Cercas se habla del general del Robert, que es este personaje que al final a fuerza de propagar un discurso se lo cree y se convierte en el activista mayor. Dice que eso tiene que ver con un personaje que empieza siendo ambicioso, pero que desde muy temprano su ambición le está llamando a estar arriba del todo, que es lo que busca. Estamos hablando de un personaje que ante todo quería ser presidente del gobierno, y en el capítulo número 1 está diciendo, yo quiero cambiar este país, yo con independencia de venir de donde vengo y con independencia de incurrir en una traición mayúscula con todos aquellos que lo encumbraron, tenía un objetivo escrito de arranque. Y creo que eso ayuda a entender que el personaje, por muy ambicioso que fuera, por muy complejo que fuera en todas sus pequeñas empresas o en sus empresas menores, tenía un súper objetivo por encima de todo, ¿no? Es un tío que al final, si el franquismo hubiese durado más tiempo, él querría estar en la pirámide, en la cumbre del franquismo. Entonces la democracia llegó y él lo vio como la oportunidad. Lo que pasa es que hay una cosa muy curiosa, que es la transición tan rápida, que yo creo que también tiene sentido con la referencia que pones de Cuéntame, la transición tan rápida que hacen los españoles de pasar de, en teoría, ser más de un 50 o un 70% franquistas, a que enseguida, cuando hace el referéndum Suárez, la mayoría de los españoles querían la democracia, y eso creo que fue un proceso que hicieron, incluso el propio... fantástico. Pero sí, y de la propia sociedad, ¿no? Como que hay esta idea de ahora esto es, ¿no? El futuro es esto, es lo que toca, y se adaptan rápido. Incluso pues creo que Gutiérrez Mellado no deja de ser una persona que está infectada por ese entusiasmo de Suárez, y tú ves las entrevistas de Suárez y dices, vale, es un político, habla muy bien, es un seductor, pero yo creo que él se lo creía. Y creo que ese viaje lo hace en muy poco tiempo, igual que lo hace Gutiérrez Mellado, que venía de un sitio todavía más bestia por ser militar. Y es muy interesante como en un periodo muy corto de tiempo mucha gente hace esa transición, que la transición, además de ser política, yo creo que es interna tanto de un país como de la gente que está liderando ese cambio. Yo creo que Fraga no hizo ese viaje de esa misma manera, cada uno lo hace de una manera diferente, y creo que él empezó a decirlo en alto y ¿no? Como hay un momento incluso hacia el final que decía, hostia, este tío, tú lo escuchas a veces, es que casi podría ser del PSOE, en muchas cosas que decía, cómo las decía, y creo que eso le generó un problema interno en el partido, porque su partido al final era una mezcla de un montón de partidos y eran casi todos conservadores, y también eso es lo que provocó el aislamiento de Suárez dentro de su propio partido. Y luego a mí me fascina del personaje también el marketing tan hábil que tenía, ¿no? Quiero decir, has mencionado a Fraga Iribarne. Fraga Iribarne vino de Londres con el bombín famoso, que era claramente un truco de marketing para decir, nos abrimos a Europa y somos más civilizados, y ya esto no es la cosa carpetobetónica que era. Y Suárez tenía el 127, que me parece una herramienta de marketing alucinante, ¿no? Como el tío consiguió que se viese el 127 en las fotos, que llegaba al Congreso y aparcaba con el 127, un coche que venía a decir, yo soy uno de vosotros. Soy un trabajador que tiene un coche de trabajador, no tengo el 1500, no tengo el Mercedes, ¿no? Siendo incluso ya director de televisión española, es decir... Claro, bueno, yo creo que aprende muchas herramientas también en la televisión, ¿eh? Aparte de que él había sido vendedor de muchas cosas y sabía perfectamente encontrar quién era el destinatario de lo que él le interesaba colocar, es un tipo que era muy inteligente, muy astuto, y en televisión española desarrolla herramientas fantásticas que se cuentan, ¿no? En la serie hay un momento en el que se cuenta de modo explícito. Bueno, era un pequeño taur, como decía ¿cómo le llamaba Alfonso Guerra? Le llamaba el taur del Mississippi. Era un fantástico jugador de cartas que sabía perfectamente medir a su adversario y que sabía perfectamente dónde colocar su naipe, ¿no?
Quizás lo único que le faltó es saber recoger la ficha a tiempo, ¿no? Bueno, yo creo que no sí, probablemente es un tipo que sabía. Hay un momento en un capítulo de la serie en el que se habla justamente de que supiste hacer lo más difícil, que es desarticular todo este entramado tan complejo y tan crónico y tan antiguo, y no te has sabido manejar en las reglas de la democracia, ¿no? Se lo decía Martorell en el capítulo 3 cuando está en plena crisis, ¿no? Probablemente al final la partida más fácil de cartas la perdió, ¿no? Hay una cosa que me encanta de la serie, que son el valor expresivo, digamos, de los silencios. Es verdad que cuando haces material basado en hechos reales, el silencio a veces es lo único que puedes hacer, como legalmente, pero que dramáticamente... La elipsis o el silencio, ¿no? De decir, oye, ¿por qué eligió a Juan Carlos en vez de Alfonso de Borbón? Hay ciertas cosas que dices, no tienes... Y además, como que dices, legalmente te puedes meter en un lío, pero creo que es una gran escuela cuando dices, mira, es que no tengo una respuesta real porque me he leído todos estos libros, pero también me gusta eso que si habéis indagado un poco en el valor de estos silencios, o hay muchas veces que las conversaciones figuran, o sea, se deslizan como a través de miradas, que hay pocas palabras, se mezcla como cosas muy solemnes con cosas como muy informales, ¿no? Como cuando el rey dice, este se va. Que me parece... Eso son palabras literales. Es que claro, son palabras cosas literales del rey, sí. O sea, yo creo que hay un trabajo que fue bastante complicado, fue jibarizar la novela y los hechos reales en 4 capítulos. Entonces, el mero hecho de decir qué entra y qué no entra y qué es lo que dejas fuera, constantemente sí que te lleva a decisiones de, vale, pues esto no nos cabe. Yo todo el rato es como, esto no nos cabe, ¿no? Si hubiésemos tenido 8 capítulos, yo creo que la serie sería peor. Igual podrías detallar un montón de cosas, pero porque al final lo importante del lenguaje cinematográfico y televisivo es como conseguir contar mucho con poco. En ese sentido, sí que hay una parte de silencios que tiene que ver con las elipsis, y luego que, claro, estamos hablando de un mundo masculino, de una época, que tampoco, cómo se dicen, una cosa es la cara pública y otra cosa es cómo se manejan en privado, ¿no? Los personajes. Yo no, fíjate que no tenía yo conciencia de eso. Igual es algo a lo que solemos recurrir, el silencio, ¿no? Como herramienta. No me había dado cuenta yo. Fíjate, no tenía la sensación de que el desarrollo estuviera demasiado marcado por los silencios. Creo que igual sí, por escamotear determinadas cosas que a lo mejor o no venían en la novela o no consideramos que fueran oportunas incluirlas en la serie. Pero no, fíjate, no siento yo que los silencios sean tan críticos, tan importantes. Es verdad que hay algo subjetivo en nuestra forma de trabajar que sí está muy relacionado con evitar excesivos diálogos y con hacer que muchas de las informaciones transcurran según otros mecanismos. Pero, sí, yo creo que el subtexto, ¿no? Sí, yo creo que en tu caso... Fíjate, no me había... Bueno, la novela, voy un poco a otra pregunta. La novela es muy prolija, la novela es muy, o sea, en el buen sentido, verborreica. Sí. Aquí son muchas páginas con recursos literarios brillantísimos. Por el contrario, es verdad que la serie no es excesiva. En ese sentido, no se habla demasiado para toda la información que había que incluir, ¿no? Igual, yo mismo estoy diciendo verdad, hay bastante silencio porque era un mecanismo interesante para contar determinadas cosas. Y hablando de callar, como decías tú, que a veces es el único recurso que tienes cuando manejas este cuando material. No encontramos soluciones, nos callamos. Como es como hacer las ñapas, ¿no? Pues mejor está aquí. Total. Yo más estaba pensando en, por así decirlo, ¿qué presencia tuvo el equipo legal de Movistar en vuestro trabajo? ¿Hubo red flags? ¿Hubo esto no se puede decir? No, yo creo que nuestro terreno de juego era la novela, ¿no? La novela supongo que estaría legalmente contrastada donde tuviera que estar. Yo ahí desde luego igual estoy diciendo algún tipo de barbaridad, porque lo desconozco, pero nosotros fue ceñirnos a la novela y ya está, nadie nos dijo nada, nadie nos previno sobre nada, no tuvimos que tener ningún tipo de cautela y creo que tuvimos libertad absoluta para intervenir en la novela, ¿no? Y otras veces me he estado sentado con abogados guión a guión, escena a escena. Esta vez no hemos visto un abogado en todo el proceso, ¿no? Yo lo recuerdo en El hombre de las mil caras. Sí, y todo esto, pero nosotros no. Claro. Yo sí recuerdo eso en El hombre de las mil caras, tener un feedback constante, tener un abogado que te va diciendo, yo cuidado con este nombre, cuidado con esto, cuidado por allá, pero en este caso absolutamente ninguno, y si lo ha habido nos han mantenido al margen y no nos han condicionado. Íbamos tan mal para llegar a la fecha. Íbamos tan mal. No los entretengan, no los entretengáis. Y en cuanto a Javier Cercas, ¿habéis tenido una interlocución directa con él? No, cenamos una noche con él cuando más o menos habíamos armado un poco cómo iba a ser la serie para comunicársela y conocerlo y a ver qué tal. Fue hiper generoso, nos regaló información que no venía en la novela y que fue valiosísima para nosotros. Le hicimos alguna que otra pregunta relacionada con alguna inquietud de los personajes y nos dijo que tenía plena confianza, que le sonaba muy bien lo que habíamos dicho y no volvió a aparecer hasta que la serie estuvo
concluida, se la pasaron y se comunicó para celebrar que le había gustado y que respetaba ¿no? y iba acorde con la novela, ¿no? Fue muy generoso sobre nosotros. De hecho, sí nos hubiese gustado que leyesen los guiones y saber si había algún tema, claro, yo qué sé, de pensamiento, de tal, que nos podría matizar, y no quiso leerlos y ya lo había acaba de estar. La verdad que fue un alivio que le gustase tanto, porque... Sí. De hecho, curioso, en el día en Donosti nos dijo, ahora os lo puedo decir, pensé que no se podía hacer. Hostia, es verdad. Pensé que no ibas a ser capaz, que esto no se podía hacer. Es curioso porque había visto lo que habíamos hecho antes y digo, estos no son capaces. Directamente había pedido nuestra vida laboral y la ayuda de la Junta de Andalucía y del gobierno de la Junta de Galicia. Y ha dicho, estos señores con la paguita que tienen por minusvalía es suficiente. Pero es tremendo, porque cuando piensas que es una serie que tiene presidente del gobierno, al rey, a un montón de diputados, procesos legales, atentados, bueno, golpes de Estado, pero en fin, disparos reales en el Congreso, uno piensa, los pobres guionistas que tengan que currar en esto estarán vigilados desde 70 sitios. Y es todo lo contrario, ha sido el trabajo más plácido que habéis tenido. Increíble. En ese sentido, bueno, plácido no ha sido, pero... Escribir nunca lo es, ¿no? Pero algún tipo de miedo por ese tipo de riesgos o ese tipo de inquietudes, ninguna, la más mínima. Yo supongo que estaríamos parapetados, como ha dicho Fran, porque no llegábamos y tenían que mantenernos vivos, pero no, ninguna, la verdad. Ninguna. O sea, ¿fuisteis con mucha prisa para terminar los guiones o el encargo fue muy rápido? Fuimos muy rápido porque a lo mejor el tiempo lo gastamos de una forma desequilibrada, ¿no? De algún modo. Pero no es desequilibrado. O sea, bueno, es claro. O sea, la serie es verdad que había como una tensión muy grande con rodarla para llegar a San Sebastián y a esta última parte del año, y sí o sí había que rodar las secuencias del Congreso en enero. Entonces, claro, que es cuando no hay... Efectivamente. Entonces sí que fuimos un poco... Pero también es verdad que tardamos bastante tiempo en encontrarlo. Claro, ahí es donde gastamos mucho tiempo. Gastamos mucho tiempo en el pensamiento, que eso, bueno, nos pasa por separado y cada uno por nuestra cuenta, que tardamos mucho en sentarnos a escribir. Y luego nos documentamos mucho. Sí. Iba una locura, porque, por ejemplo, cada capítulo al final tenías que leerte, yo qué sé, 8 o 10 libros. Increíble. Y nos los repartíamos. Entonces es como, sería 4, yo 4, y íbamos como... Porque la novela está muy documentada, como ha contado Javier. Estuvo durante 4 años, entre 8 y 10 horas diarias, inmerso en un proceso complejo de documentación. O sea que nosotros, para intentar ponernos medianamente a la altura de esa novela, teníamos que leer a razón de 3, 4, 5, 6 libros por capítulo, por personaje. Sí. Que yendo como íbamos de tiempo tan apretado, hacía que el trabajo fuera muchísimo más costoso. De hecho es muy guay, porque en esa época, si ves nuestro historial de WhatsApp, son todo fotos a libros, en plan, mira, he encontrado este detalle. Pero claro, el libro de cerca es verdad que más Fran lee muy rápido y decía, ¿cómo te lo has podido leer, tío? ¿Cómo te has podido? Me mandaba más libros. No, y me los mandaba subrayados, ¿te acuerdas? Que decía, bueno, subrayamelo por lo menos para leer, para poder confrontar cosas que si no era imposible, tochacos, cada cual más. El tema es encontrar los personajes, ¿sabes? Porque es verdad que en el libro de cercas están los hechos y están las historias de los personajes, pero hay un momento donde tienes que ir al relato de lo íntimo, a cómo son los vínculos. En nuestro caso, yo creo que, por ejemplo, entender a Gutiérrez Mellado es bastante complejo. Al final tienes que ponerte... Al final la escritura tiene que ver con... No, si tú no haces una mecánica de trama y quieres construir desde los personajes, tienes que comprender y al final ponerte en la cabeza de un militar que hace todo el proceso de la dictadura y que hace todo eso, o sea, entenderlo, y era muy interesante. Él tiene un libro como de 1000 páginas de biografía y luego tiene un libro de entrevistas que hace ya cuando está fuera del gobierno. Y era muy interesante entender el pensamiento de esa persona, de que ya tiene una avanzada edad y que ha vivido todo eso. O sea, al final eso es lo que logra que tenga carne lo que escribe. Y sí que dedicamos... Todo esto para que luego sea un plano de él en silencio. Claro, Ángela. Yo creo que había un personaje que era más público que el de Carrillo, es decir, que había fotos que resumían por dónde iba su carácter, y había mucho escrito, mucho dicho, es decir, de Suárez también, pero Suárez... Creo que nos preocupaban 2 cosas sobre las que le preguntamos aquella cena acerca, fundamentalmente, dónde estaba la falla de Suárez, dónde estaba su talón de Aquiles, dónde estaba su debilidad, que era difícil, y nos dio un dato que era muy pequeño, pero que a nosotros al final nos sirvió para somatizar dónde estaba su fragilidad, que es el asunto de los dientes, que de algún modo era muy metafórico y al mismo tiempo muy poético, y creo que terminó por abrochar el capítulo número 1. Y con respecto a Gutiérrez Mellado, decíamos, ¿cómo un tipo que ha hecho que ha dado un golpe de Estado, que ha estado con una metralleta disparándole a los aviones desde el cuartel, que ha sido defensor de una cosa tan salvaje, se vuelve demócrata?
cómo se convierte en el legionario, en el protector de un tipo tan kamikaze como Suárez. Había preguntas que ni el propio Javier era capaz de darnos, ¿no? Sí, además es un viaje realmente alucinante el de Gutiérrez Mellado, porque se enfrenta a todos sus correligionarios, se queda sin amigos, lo insultan en público. Es un tipo que tiene que cargar con mochilas mucho más pesadas que las de Suárez, porque su viaje no es el del gobernador civil de Segovia al presidente de gobierno, es que es de un polo al otro del espectro político. Sí, yo creo que a mí es de los momentos me parecen más emocionantes cuando dimite Suárez, y esto no es ningún spoiler, porque lo sabe todo el mundo, y el personaje de Gutiérrez Mellado no se ha ido, decía, ha estado ahí hasta el final, ¿no? Es un buen militar, era la máxima. Es una de las cosas más emocionantes de la serie, es eso, cuando hay como una pregunta recurrente, que es qué es ser un buen militar, que está confrontado con los golpistas, ¿no? Y Gutiérrez Mellado sigue con unos principios hasta el final, y entonces él que se concluye con él en un buen militar, que eso a mí me parece de las cosas más bonitas de... Bueno, y es uno de los personajes reales más icónicos de la historia de España, ¿no? Porque como tenemos ese testimonio de televisión española que no perecerá nunca y que está grabado en la retina de todo el que lo ha visto, la coreografía de Gutiérrez Mellado intentando hacerse con la pistola del tipo, ya aferrándose a la bancada de una manera extraña. Increíble, y pues mirándolo a todos. Lo hemos contado mucho, pero él en ese momento lo que contestaba era que él lo único que hizo fue poner en práctica lo que le habían enseñado en la Academia Militar, que él estudió en Zaragoza y el director de la Academia Militar era Franco. Claro. Y es muy interesante, ¿no?, esa paradoja de empezar disparando aviones republicanos y luchando contra, ¿no?, para que caiga la República, y acabar haciendo lo que hace, ¿no? La verdad es que hay una serie de cosas en la serie, pero no ya en la serie, es en la propia historia, que uno piensa, esto se lo han inventado los guionistas. Quiero decir, son esas cosas que dices, lo pones en un guión y no parece real. Y te tienen que decir es real. O sea, el hecho de que los tres personajes principales, que son los más fascinantes, son los únicos que se le ve la cara, porque se niegan a tirarse al suelo, y son los más relevantes en la historia, y a la vez los que en el momento decisivo tienen más altura histórica para decir, mira, si me van a llevar por delante, por lo menos con la cabeza bien alta, ¿no? Es increíble. Desde luego, no sé dónde leía el otro día una pregunta que será recurrente en el momento en el que estamos, pero ¿cuántos políticos al día de hoy no se arrojarían al suelo frente a un militar armado? Ostras, yo creo que pocos, ¿no? Es un poco esta cosa como de máxima guionística que a veces tiene sentido común, ¿no? De bajo presión una persona revela su verdadera naturaleza, que dices, muchas veces te pasas la vida esperando a que la vida te ponga una circunstancia determinada que dices, vale, era esto, ¿no? Pero puedes transitar por la vida como ignorando eso. Es un proceso muy misterioso, ¿no? Como complementándolo con lo que luego mostráis de estas tres personas que existieron. Exacto. Es que en ese momento es como la anagnórisis, es muy curiosa, porque dices, la anagnórisis es la caída de las máscaras, ¿no? Y ahí es, pues no había máscara. Claro. Efectivamente, el tío iba a muerte con esto, aunque literalmente a muerte, ¿no? Sí, es súper complejo, porque por una parte creo que está el sentido de la historia, por otra parte está el que son los que no tienen nada que perder. O sea, que es más complejo realmente. Suárez y Gutiérrez Mellado ya estaban fuera. Entonces, o sea, no le resta valentía, solo que la complejiza. Que eso es lo que creo que es interesante en todos estos hechos y en todos los movimientos que hace cada uno de ellos. Pues eso, Suárez, porque exige al rey unas elecciones para ser un presidente de verdad votado por los españoles. ¿Lo hace porque tiene estos principios o lo hace porque quiere ser legítimo? Y lo interesante es que no hay una respuesta. Claro. Lo interesante es la visión poliédrica de los hechos y cómo como espectador puedes elegir, ¿no?, cómo quieres completar cada cosa que ves. Y en ese sentido, claro, y luego la valentía es algo que un día eres valiente y al día siguiente vuelve a pasar y eres cobarde, ¿no? Y de repente lo que pasa es que históricamente ese día pasó y de hecho es el germen del libro está ahí. Hay un ensayo de Javier Cercas, que no sé, igual lo habéis leído, el del punto ciego, que dice, bueno, lo voy a... O sea, como que toda buena novela, ¿no? Pues como el Quijote gira alrededor de una pregunta sin respuesta. Y es verdad que yo soy muy fan también de Javier Cercas, y que todas sus novelas giran en, pues eso, el Quijote estaba loco o estaba cuerdo, ¿no? Y en el caso de esto es como vas como avanzando hacia una verdad profunda. Esa verdad profunda, pues eso es como la naturaleza del golpe, el por qué, el quién. Y claro, está como construida en torno a, bueno, puede haber muchas preguntas y muchos misterios, pero quizá el personaje más misterioso es el rey, ¿no? Que dices, es como, oye, ¿es un patrocinador de la democracia o es la misma persona que si le viene mal? Entonces, en la novela también ¿no? Es como dice, oye, yo te pongo las fichas y tú coges los abacos y haces la suma, ¿no? Y porque puede ser las dos cosas, ¿no? Todos, ninguno somos una sola cosa, ¿no?
Los Sí, pero a mí me gusta mucho los silencios. Pero es un poco también la dialéctica, ¿no? Eso con los silencios para evitar los marrones. Eso Claro, ha quedado sí. claro aquí. ¿No? Ahora el abogado que no ha entrado, ahora viene ahora. No, pero que es la Esto dialéctica. sí nos lo dijo el abogado, ¿no? Pero es un poco también la dialéctica que está en la Bueno, serie, me he ¿no? quedado porque no sabía qué responder. No estuviera ocultando nada. No, bueno, porque estoy de acuerdo, como dice Frank, que pueden ser las dos cosas. Y es que hay una también, o sea, me gusta mucho como el eje de ambigüedades de la novela y de la serie, porque en la novela y en la serie hace mucho hincapié en la figura de lo que supone ser un traidor, pero dice, no, si eres traidor a algo es porque eres leal a otra cosa. A mí me encanta el capítulo del juicio, que además está como que llega el último después de todo lo que has visto y dices, bueno, aquí a lo mejor, bueno, yo sabía que no porque me he leído una novela, pero que dices, bueno, voy aquí a ver si me entero de algo si hay más algo que no sepa, ¿no? Y al final lo sabemos todo, ¿no? y te salen más preguntas, ¿no? O sea, que el eje, digamos, como de misterio en torno a la participación del rey y a Eloy, está como que la novela siempre está todo de lo que hay entre un héroe y un traidor, ¿no? Y es como un poco que, a pesar de ser una serie y ser un lenguaje visual y, bueno, pues construirlo de otra manera, entiendo, Sí, bueno. tienes como un campo enorme para que cada uno, en su caso, cada una diga, oye, lo decía también Cercas en una entrevista reciente, que cuando la publicó le dijeron que quería acabar con la monarquía y ahora le dicen que la quiere blanquear. Sí, es verdad, nos dijo que cuando escribió la novela decían que era una novela antisistema y ahora le dicen que es una novela prosistema. Y dice, yo juro que no he cambiado una coma. No he cambiado nada. Bueno, es una película de traidores, pero es una película de héroes de la retirada, creo que son las dos cosas, ¿no? Hombre, ahí Y contra habrá- la pureza ideológica. Hay algo que yo cada vez lo veo, o sea, yo lo reivindico más, que es el mérito de cambiar de opinión. Claro. ¿Sabes? Y de crecer y de que cambiar. que no, o sea, odio a la gente, la pureza ideológica de como pensaba esto, tengo que pensarlo siempre, ¿no? Pues o sea, las cosas cambian, tú cambias, aprendes también, se modifican con los actos. Cuando no eres presidente del gobierno no sabes lo que es el presidente del gobierno, puedes pensar una cosa de lo que es el presidente del gobierno, pero el día que lo eres y te enfrentas al día a día, pues te tienes que, o sea, creo que está bien cambiar de opinión. O sea, no creo que está mal mentir, pero está bien cambiar de opinión. Creo que no es incompatible, y en el caso del juicio, para nosotros había algo, aparte de los puntos de fuga diferentes de la explicación del golpe y de ciertas ambigüedades, está el tema de poder entender a un golpista, que dado los retos, que en un momento dado, un día dijimos, ostras, esto habría que conseguirlo, y no sabíamos cómo hacerlo, y el juicio nos permite dar voz a los golpistas y que se expliquen a ellos hablando, y las razones de ellos, que realmente tenían sus razones para hacerlo, que no justifican lo que hicieron, pero por lo menos entender por qué lo hicieron. Sí que creo que es como nuestro deber como personas que escribimos, el hacer ese esfuerzo de comprender hasta el último personaje. Ay, me dieron muchísimo miedo, o sea, cuando están reunidos en el piso... Uf, cuando empiezan a decir, ¡viva España, viva España! Sí, y además me parecía que decían España de una manera diferente, como empezando por la S, y me daba muchísima... Pero al mismo tiempo, en el juicio, digo, mira, me da muchísimo miedo esta gente, pero a Milán se le veía hasta cierto rollo épico. O sea, Bueno, Tejero igual sí, tienes más connotado, pero Tejero Milán dices, un romántico, hostia. Tejero un Sí. defensor de unos ideales Sí. hasta el extremo. Es decir, un tipo con una convicción inquebrantable. Un tipo que al final entiendes y el problema es casi que te cae bien. Que- Hay muchas frases del juicio que son reales. En el libro de Cercas no se toca el juicio, pero sí leímos todas las crónicas que publicó El País y La Vanguardia el día a día del juicio. Y hay frases que son sacadas literalmente, que nos parecían muy brillantes, como Milán cuando dice que ahora están siendo juzgados, pero si hubiesen triunfado, Si hubiesen todos ganado, los que estaban en ese tribunal hubiesen apoyado el golpe. Y tiene una parte de verdad eso que estaba diciendo. O sea, Es como termina, es su última intervención. Bueno, queda una que tiene que ver con la pregunta de si estuvo vinculado o no el rey, que se contesta porque se contesta en la novela, aunque no estuvo vinculado, pero es su última intervención. Sí, pero por lo menos si tú entiendes el relato donde podría estar vinculado y el relato donde no está vinculado. Entonces, hay una parte también del espectador, si confías en la inteligencia del que ve algo, le pones todas las pruebas. Pero fíjate que para mí lo del rey, en este caso concreto, no tiene tanto que ver con el momento del golpe como con los días antes del golpe, ¿no? Si él quería hacer un gobierno de concentración, porque pone a Calvo Sotelo, lógicamente. Porque tenía la oportunidad de... Exactamente, le da un volantazo, ¿no? Entonces, bueno, y luego está la teoría de el rey estaba en el golpe hasta que sonaron tiros y decidió darse marcha atrás, ¿no? Que es una teoría que se repite mucho y que Cercas desmiente, o al menos en su opinión no le parece que eso esté justificado. Y nosotros intentamos ceñir a un poco las tesis de Cercas, que para eso adaptábamos el libro. Y en cualquier caso, yo como espectador he agradecido mucho de otro de los momentos icónicos, que es el rey en televisión, adheriéndose a la Constitución y defendiendo los valores democráticos. Esto de alguna manera sería
digamos, lo que podría constituir la principal prueba de cargo si queremos acusaros de blanquear a la monarquía, ¿no? Y tampoco tendría quizá demasiado sentido escenificar esa escena, pero en cualquier caso se podría haber usado el audio y simplemente se dice: acaba de hablar el rey de Televisión Española. Me importa un carajo el rey, decía Tejero. Exacto. Que es muy interesante porque en el juicio toda su defensa se basaba en la obediencia de vida y la obediencia de vida al rey, porque al final ellos a través de Armada le recibieron el mandato del rey de dar golpe de Estado. Otra cosa es si Armada dijo la verdad o utilizó al rey, ¿no? Que ese es el gran, digamos, el gran eje el tipo más escurridizo de todo el golpe. Sí. Y la clave es que si Tejero obedecía al rey, ¿por qué no obedeció al rey cuando salió? Y la frase está: de importa un carajo al rey. Sí, claro. Que un teléfono para hablar con Milán. Para hablar con Milán, que es el que le debo. Que es el que le debe que es superior. Claro, decidir la obediencia, a quién se la debo lo decido yo, no a la cadena de mando, ¿no? Que eso también es la paradoja de esos militares que decidieron dar el golpe. Y luego el rey, lo del blanqueamiento, claro, es complejo, porque si te pones a investigar de verdad, en todo el primer gobierno de Suárez, todo eso que hacía Suárez lo pactaba con el rey, hablaban por teléfono todos los días, comían 2 o 3 veces por semana. O sea, el rey estuvo muy presente en todo lo que hizo Suárez. No salía a dar la cara, pero estaba muy presente, con lo cual, o sea, quiero decir que él, o sea, luego hizo todo lo que hizo y todos sabemos dónde está el rey ahora, pero en ese momento pues hizo una serie de cosas, y es que no, y negarlas también me parece ir en contra de la historia, ¿no? Sí, además, si empezamos a intentar dibujar qué porcentaje de culpa, aunque sea moral, tiene cada uno, tendríamos que decir muchísimos más nombres, ¿no? Porque en aquel momento nadie quería a Suárez y mucha gente estaba dispuesto a comulgar con ruedas de molino, incluso a jugarse lo que todos sabemos lo que nos jugábamos, con tal de echar a este tipo de una vez, ¿no? Partidos de todos los colores, de todas las estaba direcciones. Se reunió con Armada, se habían reunido en Mójica, enviado por Felipe González. Sí, alguien del partido de Fraga también se reunió con Armada también. Sí, todos ellos pasaron por reuniones en las que se hablaba de este gobierno de concentración y de este volantazo. Y está demostrado que el rey tenía reuniones con todo el mundo diciendo: quitadme a este de aquí. Estaban los empresarios queriendo que Suárez se fuese. Lo que pasa es que hay una frase literal que es quitarme este de aquí, que se dice también en la serie, que la dijo literalmente. Sí. El temazo es que se quitó él mismo. O sea, la realidad es que cuando pasó el golpe él ya había dimitido. El tema es que yo creo que hay un momento también que pues hay parte, eso es lo que tiene la ficción ¿no? Porque tú documentas mucho y luego en la ficción intentas darle una lógica a los hechos históricos ¿no? Y están cercas, pero creo que luego mucho de lo que leímos, que es que ya Tejero estaba engoriladísimo y era como: esto ya no se va a parar, porque encima lo que me están prometiendo con Calvo Sotelo a mí me habéis prometido un militar y no hay un militar, así que me da igual que no sea gloria, Suárez, ¿no? Es la frase mítica de: bueno, vamos a ir hasta el final, o cárcel o gloria. Sí, pero para mí Bueno, no, eso es una frase. Sí, es una frase que le escucha un diputado a un guardia civil cuando yo dentro del Congreso. Porque no saben dónde iban. Sí, se la pusimos a Milán porque era como más épico, ¿no? Pero se preguntaban entre ellos y alguien contestaba: a la cárcel o a la gloria, vamos. O sea que, pero es fascinante para mí lo que más habla de Tejero y lo que más le deja, digamos, en una posición más miserable en comparación con todo lo demás, que es: ¿y yo? ¿Y mi ministerio? Claro. ¿No? O sea, todavía está pensando, cuando ya vienen a decirle: venga, recoge la mochila y lárgate, está diciendo: pero espera, ¿y Milán? ¿Y yo? ¿Cuáles son nuestros ministerios? ¿No? Sí, eso está sacado también de un diálogo teóricamente literal que tuvieron. Hay algo que me parece súper difícil que habéis hecho, que es como sostener la dramatización a través de tantísima exposición. Y claro, yo lo veía un poco, o sea, lo he visto un par de veces y la segunda un poco más analítica, porque la primera estaba disfrutando, y hay muchas escenas como que son que funcionan casi como fotos, y como si la dramatización, pues hay algunas que sí, que tienes una dramatización como de evolución dramática en una sola escena, pero hay muchas veces que entiendes eso y dices: oye, el reto es anular esta disposición de las leyes tal, como que la dramatización ocurre entre los huecos de esa especie de escenas que funcionan como fotos, o me estoy flipando yo mucho, ¿no? Porque me parecía muy difícil eso, la combinación de decir cómo se puede hacer tanta exposición y sin embargo funciona muy bien. No lo sé, la verdad es que no... ¿Esto quién había escrito? Es como lo de los silencios, no sé contestarte, no sé. Pero si ha habido algún momento en el que estáis escribiendo y decís, porque yo como espectador lo veía con un poco de conflicto, en el sentido que decía: creo que todo me interesa muchísimo, pero en esta escena no hay conflicto ni hay urgencia. Entonces... yo no estoy de acuerdo con eso, ¿eh? No, bueno, en alguna. ¿No estás de acuerdo en ninguna, Falete? En serio, me voy. Creo que es nuestra obsesión. Sí, es una cuestión ya casi que constitutiva. Es decir, yo siento que a veces hay tensiones que están muy por debajo de la aparente tensión que está viviendo la secuencia, pero creo que
Si en alguna no hay, que dudo, estaría guay que fuera que hiciéramos un visionario. Pero, por ejemplo, para ir a una concreta que es la que dice Ángel, de las leyes fundamentales, ¿vale? O sea, primero hay una Me he revuelto con... Haces bien. No, pero me parece que está guay porque creo que es como un buen ejemplo de cómo va, ¿no? O sea, por una parte hay una reflexión formal que tiene que ver con cómo queremos contar la historia. Y desde el principio sí que hubo una cosa que no teníamos muy clara y que tiene que ver también con el tono de la voz en off y cómo están construidos los capítulos, con tantos insertos y adelantos. Hay una ruptura del tiempo, con el caso concreto de las leyes fundamentales, que era vamos a conseguir contar esto de una manera moderna, ¿no? Por ejemplo, a mí Exterior Noche me flipa, me encanta, pero no era para nada un referente para nosotros formal. En cuanto a no queríamos hacer un relato clásico, queríamos hacer algo, ¿no?, que transitase por otros sitios y que también nos resultase estimulante a nosotros a hacerlo. En el caso de las leyes fundamentales, tú entras en una reunión, te dicen que estás reunido con el peor gobierno que hay, que son unos mandas de tercera regional, y vas atrás y dices, vale, tienes que conseguir algo imposible y tienes que conseguir un papel. Entonces es un personaje que tiene con un papel conseguir algo imposible con los de tercera regional. Entonces hay un conflicto que es de base y por cómo está roto en las idas y las venidas, tú vas descubriendo lo difícil que es, porque es como, no, y los tienes que convencer tú, pero si todos los procuradores son franquistas, entonces hay un conflicto, hay un planteamiento de conflicto, pero sí que hay un personaje que le está pasando un problema a otros personajes y en ese sentido hay un conflicto que tienen que resolver. Exacto, ¿sabes? Claro, yo me refería en la propia puesta en escena, digamos que tienes dos personajes y los dos están de acuerdo. Hay un problema, pero como tal escena me parecía un reto tremendo desde el punto de vista dramatúrgico y de dirección, mantener la tensión ahí. Claro, y el caso es que yo como espectador se sostenía, pero a la vez yo pensaba, ¿pero cómo lo hacen? Porque, o sea, que entiendo que el peso del contexto histórico es lo que te da esa especie de riesgo constante y de urgencia constante, ¿no? Esa amenaza, esa nube de negra que se cierne sobre ellos todo el tiempo, es algo que entiendes más por contexto que por la propia puesta en escena de cada momento, ¿no? A eso me refería. Ya suena fatal ahora que lo pienso. Digo, esto no tiene ni conflicto ni urgencia. Bueno, suspendido. Eso es vale que pones a una gente pidiendo un café y te lo escribe también que dices, qué interesante. Ahí, es que, claro, pero ¿cómo es con leche? ¿Cómo? Bueno, y luego es Manolo solo con esas gafas. Me he sentido muy ofendido, Sergio, con lo de no hay conflicto. Menos mal que esperaba hacer esto cuando ya te tengo aquí 2 horas, ¿no? Ya, si te lo digo al principio. Paulo, igual. Con lo que me gusta a mí un conflicto, tío. Sí. El que vamos a tener tú y yo, ¿no? Creo que lo he entendido. También está el recurso, ¿no?, de la voiceover, que es muy interesante. Voy a tirar la segunda analogía arriesgada del día, que había un momento que digo, Arrested Development, ¿no? Porque era como de, puede ser una muy buena idea, resultó ser una pésima idea, ¿no? O sea, la ironía que tiene la voiceover, que a veces contradice, como de que un personaje dice, vamos a ver si conseguimos no sé qué, y, bueno, no sé exactamente qué ejemplo es, ¿no? Pero que mola porque la voiceover para mí es modélica en el sentido eso de que no es como, o sea, en alguna vez sí puede ser expositiva porque nos queda más remedio, claro, pero a veces es un contrapunto. Que colar, sí, pero yo creo que hay 5, en toda la serie hay 5 momentos expositivos, o sea, procuradores, antiguos ministros, o sea, que no, o sea, era una especie también de pelea. Lo que pasa es que claro, hay mucha información, claro, pero no hay momentos que no podíamos evitarlo. Sí, que agiliza y es necesario, porque si no la gente se va a quedar perdidísima. Pero supongo que te refieres al tono, la referencia a este Development es una comedia que es súper graciosa, si no lo has visto, es de las mejores comedias que se han hecho, y que tiene esta voz en off que es irónica y que costó, bueno, la verdad que la encontraste tú, así que cuéntalo tú. Bueno, bueno, al principio la intención que había, porque la novela tiene ese poder literario que tiene, era directamente extraer los textos de la novela. Era la intención que tenía Alberto, yo no estuve de acuerdo porque consideraba que la novela era una cosa y donde teníamos que estar nosotros era otro espacio donde había que ir un poquito en otra dirección, a lo mejor mucho más eléctrica, mucho más distinta, y fue, bueno, una propuesta de vamos a hacer que el personaje relativice al mismo tiempo que nos dé la oportunidad de transmitir toda esa información, que si no tendría que ser una serie infinita y que tendríamos que gastar muchas secuencias en contar. Vamos a intentar que tenga su personalidad y que tenga este cinismo, esta ironía y esta distancia con los acontecimientos, ¿no? Y bueno, la verdad es que no fue fácil venderla, ¿eh? No fue fácil venderla, ¿no? Y va cambiando cada capítulo. Sí que había un tema de... Hay algo en el libro de Cercas que fue como una especie de... Se generó, ¿no? Como el relato totémico de la transición, y era como el primer libro de ficción serio sobre ello que trasciende y demás. Y claro, cuando te acercas a eso tantos años después, te estás acercando muchos años después de los propios eventos, ¿no? Él tiene una distancia temporal, nosotros teníamos otra, y sí que pensamos que se había contado, al final, cada 23F, en todos los informativos se habla del 23F, y sí que teníamos una sensación de que desde la hora no podíamos tratarlo con una
con una intensidad dramática histórica, nos parecía que le daba un punto extra y luego nos quitaba todo este tema expositivo de narrador, ¿no? Y un narrador que tiene una personalidad y que la personalidad es un poco que ya toda esta gente ya no está aquí y yo puedo contarlo con una distancia, ¿no? A mí lo hizo ver inicial ese que, bueno, he repasado la novela, no es exactamente el principio, pero todo esto del escaño y del traidor y tal, sí, eso, de alguna manera creo que para el público que ha leído la novela es una maravillosa manera de entrar, porque yo creo que pues somos muchos que dices, oye, o sea, como que siempre hay un riesgo implícito de decir, ostras, una de mis novelas favoritas, me voy a sentir traicionada, y al final creo que, o sea, que el trabajo que habéis hecho de decir, aparte es una cosa que sea pues una catedral o que tiene esa importancia, digamos, en el discurso cultural sobre la transición, me parece que no sé cómo habéis hecho para sintetizar o encontrar las esencias, porque tiene que ser complicadísimo, ¿no? O sea, sobre todo cristalizar, decir, en 4. Entiendo que es una cosa de producción de... son 4. Fue fortuito. Esto ya no sabrías volver a hacerlo. Yo no sabría volver a hacerlo, no. Fue la necesidad, fue la urgencia, fue la amenaza. El frenesí de la entrega. Tiramos un dado. Bueno, es verdad que el love de arranque sí es directamente, está extraído de la literatura de la novela, y como ese hay 3 o 4 que sí respetan, porque no había otra forma mejor de llegar a la intención del texto que incluir de alguna forma adaptado el texto de Javier Cerca. Fíjate, siento que probablemente fue de las cosas más sencillas el off, que no fue de las más jodidas, que había tanto. Tienes mala memoria. Pero por otras razones, que si no por la mecánica, no por la escritura, sino probablemente tiene que ver con la defensa y con el tono de la serie, que yo creo que anida en el off, y creo que es el que marca el que la serie se distinga o se convierta en lo que es y no en otra cosa. Pero no recuerdo yo una mecánica excesivamente compleja. Había tantas cosas que hacer, tantas cosas tan complejas, que yo entendía que el off era un aliado, o sea, que era una herramienta fácil, sencilla. Y tiene un twist final que quizá no deberíamos revelar, ¿no? Es lo único con lo que se puede hacer spoiler quizá de esta serie, ¿no? Que todo esto histórico, eso es lo novedoso, pero el twist final de la voz en off sería... a mí me dejó queriendo una segunda temporada. ¿Sabes? Quería esa voz en off contándome la victoria del PSOE del 82, por ejemplo, ¿no? O futuros eventos, ¿no? Yo no quiero leer más libros. Yo no puedo más, yo lo regalé, de hecho, todos los libros que tenía, se los regalé a un colega. Para hacer sitio en casa, ¿no? No, porque, no sé por qué, porque era el que había hecho la documentación de la serie en preparación y rodaje, y me los pidió, los libros que tenía, que eran muchos, aparte de todos los que teníamos y todos los que teníamos en formato digital, y dije, ahí te los llevas y no quiero volver a verlos en mi vida. Así de intenso, así. Sí, fue así, ¿eh? También os quería preguntar eso, si realmente os fluye así de guay el mundo de las acciones, porque me di cuenta que las 2 primeras interacciones entre el Rey y Suárez, una juegan al billar y la otra al tenis. Entonces, claro, yo tenía la sensación, porque como el Rey siempre, si has crecido esos 70s, 80s, esta figura como pánfila, un poco campechana, está ahí como esta especie de leyenda urbana de la moto que te arreglaba el coche. O sea, que era como una figura que en los 80, 90 era como de qué buen tipo, qué cercano, y luego hemos visto muchas cosas como que también han hecho contrastar el personaje. Entonces, claro, yo cuando veo que Suárez de repente juega mucho mejor al tenis, parece que Suárez es el que le está haciendo el lío. Y luego acabas la serie y dices, no se sabe quién juega con quién. Es una metáfora muy chula sobre su relación. Bueno, era una relación muy competitiva, los dos eran muy competitivos, eso es evidente. En la secuencia en la que juegan al billar gana el Rey, porque parece que está más vinculado a las prácticas blancas, y el otro le dice que a ver si juegan al póker alguna vez, y el otro le dice no me gusta hacer trampa. O sea que había una intención clara por nuestra parte por jugar por lo del Taur del Mississippi. Por lo de jugar al Taur del Mississippi, y sobre todo por jugar a lo que estaba definiendo a los personajes. Después, cuando juegan al tenis, si recuerdas bien, juegan al tenis porque Suárez acaba de descubrir que para la mayoría del país y para la mayoría de los países él está puesto ahí a dedo y no hay legitimidad en su posición, y siente que jugando el tenis y por encima del otro está imponiendo su legitimidad y su poder y su valía y su significado. O sea que al final tanto el billar como el tenis tienen una función dramática y son portadoras de un conflicto. Hay una cosa impresionante con la Armada, ¿no? Una mirada. Pero de Armada, ¿no? Cuando, o sea, a mí me fascina también esa escena con le dice, no, te he regalado una mesa, y Armada parece que viene como de buenas, y luego le deja hecho una basura, ¿no? Porque le quita
está toda... un presidente de verdad, ¿sabes? Sí, o sea, es como todo muy agradable de aquí estás en la... ¿es la Moncloa o la Zarzuela? Es la Moncloa, ya. La Moncloa. Moncloa, Y entonces, claro, es como una escena en la que tú crees que le va a sobar el lomo y de repente te rompe la cintura porque le dice esa barbaridad. Y claro, luego siendo Armada, ¿quién es, no? Claro, o sea, que ya te quedas como... Ostras, que en realidad es Eso un personaje increíblemente siniestro. Claro, es interesante porque eso, claro, es una cosa que se planta en el 1 para el 4. Porque al final Armada es un personaje que después no tiene, en los siguientes 2 capítulos lo se pierde, pero el antagonismo con Suárez tenías que conseguir que el espectador se quedase impregnado con ella porque después va a ser muy importante en el tramo final del golpe y en esos 2 momentos, pero también está cuando se queja el rey, cuando ven la película y dice que no se fía de él y tal, ¿no? Es como los 2 momentos donde Armada deja claro que él no le parece una muy buena idea. Y lo de las acciones es que yo creo que siempre tender a que los personajes hablen haciendo algo, que es una parte técnica, pero luego es que es real que jugaban al tenis y también es real que Suárez se escapaba con el rey por ahí. O sea, él se lo ganó, él se lo ganó de verdad en Televisión Española, montándole las películas, haciéndole la pelota, llevándoselas él personalmente a Zarzuela a ponérselas. O sea, él se ganó al rey. Sí, por eso acabó de presidente. ¿No? A mí, concretamente, la dualidad billar-tenis me gustó muchísimo porque, efectivamente, el billar, el rey gana con unas carambolas impresionantes. Y sin embargo en el tenis Suárez lo pone contra las cuerdas, lo tiene pidiendo clemencia literalmente, de un poco de descanso que no puedo más, ¿no? Sí. Y ahí es cuando lo tiene sudando y que no tiene el aliento, es cuando le plantan la idea de las elecciones, ¿no? Bueno, yo no soy un caballo de Troya. Exacto. O sea, yo no soy un caballo. O sea, yo no vengo aquí a hacer el trabajo sucio. Yo vengo aquí a ser presidente del gobierno. Claro, que te quede claro. le han tocado su vanidad. Pero además es una manera... su vanidad y de alguna forma está yendo contra su legitimidad, que es su sueño. Al final era un personaje con una vanidad muy desarrollada y al final todos los vanidosos lo único que quieren es que les quieran. Claro. O sea, un tipo cuyo padre les había abandonado varias veces, que al final se ve en el diálogo que mantiene con Carrillo, donde en cada capítulo vamos aportando cuál es su debilidad, cuál es su fragilidad, tiene que ver con eso, ¿no? Hay una cosa curiosa que es un poco la España de entonces. Es un mundo lleno de humo, de moquetas, de militares, ¿no? Y dices que es un viaje temporal brutal. Lo del tabaco es realmente, ¿no? Una cosa que he visto y que no puedes fumar en ningún sitio, ¿no? Sí, sí. Que se haga una estadística de cuántos cigarrillos se fuma cada personaje. Se decía de cuánta gente ha vuelto a fumar, ¿no? Como se decía, ¿no? Cuando se estrenó la serie de periodistas, aumentó muchísimo la gente que se inscribió en la carrera de periodismo, ¿no? Entonces aquí está igual, ¿no? ¿Cuánta gente ha vuelto a fumar o ha empezado a fumar? Me contaban que Eduard, cuando terminaba de la secuencia, terminaba de su toma, etcétera, que estaba fumando, decían, bueno, me voy a fumar. No tenía suficiente. No tenía suficiente cuando directamente en escena se ve cómo se enciende uno con un cigarro, lo apaga y está permanentemente con el cigarro en la mano, ¿no? O sea, sí, porque Carrillo se le ve apagar y encender. Sí, como sin embargo, tirón. nos preocupaba mucho el que todo esto que tenía que estar no estuviera polillado. Es decir, era un riesgo que nos preocupaba que la serie no respirara antigua, ¿no? Y que fuera lo más moderna posible. De ahí toda la reflexión formal, tanto de la voz en off como de este tipo de montajes, como incluso como con los insertos. Hay una obsesión real por romper el relato convencional. Sí. Porque formalmente lográsemos hacerlo moderno. Y me da mucha envidia la parte de que sea una serie política, porque en España, o sea, en el cine de autor hay muchas series políticas. Dices, incluso con la distancia es muy difícil, ¿no? De que tú tengas el privilegio de sentarte a ver una serie para adultos que hable de monarquía, de pues eso, de totalitarismo, de extrema derecha o de... Entonces no sé si lo habéis vivido como con un cierto privilegio, ¿creéis que puede cambiar algo? Bueno, yo lo he sentido como un privilegio gigante. Y una responsabilidad. Claro, lo que hemos dicho, muy complejo, una responsabilidad increíble, muy difícil, etcétera, etcétera, pero ante todo un grandísimo privilegio, es decir, al adaptar una novela como la que hemos adaptado, pues sobre todo es un privilegio. O sea que nuestro mérito es simplemente no haber destrozado la novela, básicamente, y haber intentado ser lo más honesto posible con nuestra profesión y con un texto brillante. Claro, yo creo que también es... Claro, el tema político creo que no es lo mismo enfrentarte a un hecho histórico que está hiperdocumentado y que estás haciendo... Que creo que parte del salto al vacío que tiene la serie es esa, porque no es muy habitual en España pues ver a gente encarnando personajes históricos, ¿no? Es una cosa que en las cinematografías inglesas o americanas es muy común y en España es menos porque da un poco de vértigo. Yo creo que también tiene que ver con todo el grado de parodia que hacemos de todo constante, que da miedo como meterse ahí. Que ironizamos sobre todo. Sí. Y es mucho más fácil hacer un relato político que tenga un contexto
texto muy fácil de investigar que conseguir hacer una actual, porque creo que de hecho es que es muy difícil hacerlo. O sea, aparte, al margen de la oportunidad, yo no o sea, que es un tema bastante... O sea, hacerlo a un nivel muy alto me parece muy difícil, porque la política es un mundo muy... O sea, pues yo que sé, películas como In the Loop, dices, hostia, ¿esto quién lo puede escribir aquí? ¿No? O sea, el tema de... Aparte de lo elevado que tiene la propia... ¿no? Son personajes que son intelectualmente muy elevados y que por eso Sorkin es el amo de esto, ¿no? Porque es un tío que intelectualmente es un tío de Harvard y que es... ¿no? Y dices, hostia, es que me parece tremendamente difícil hacerlo. Y nosotros tenemos el paraguas del histórico y del libro, que eso también te facilita. Hay muchas novelas que han sido un éxito de venta y es como dices, bueno, esto ya ha sido un éxito en otro formato, por lo tanto, como claro, ¿no? En el mundo de defender proyectos, o sea, estamos en un boom de las IPs de libros, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Bueno, sí. Creo que hay algo de coartada ahí también, o sea, que de amparo. Sí, hay algo de amparo, o sea, yo creo que el tiempo de dedicación que tiene un autor como Cercas, de estar 5 años documentándose y escribiendo el libro, y el grado de profundidad que maneja en el material, te lo pone fácil para escribir, pero luego, o sea, luego eso hay que hacerlo, que creo que además de tener un paraguas, es verdad que es tener o sea, creo que hay una parte de darte seguridad, pero también hay una parte de decir, hostia, es que este material es increíblemente bueno, y llegar a tener un material bueno, hay muy pocos escritores en España, entonces hay muy pocos guionistas también, sabes que es en la propia dinámica de la tele, que se va muy rápido, es muy difícil llegar al nivel de profundidad de una novela como Anatomía de un instante, o sea, que también da respeto, pero a la vez es una suerte, porque dices, hostia, es que mira, ¿no? Qué cantidad de pensamiento, yo al menos no, yo en mi casa solo no se me ocurren cosas tan buenas. No, igual no tienes 4 años para dedicarle, o sea, quiero decir, ¿no? Que potencialmente también, que un guionista, una guionista puede tener la voluntad, pero claro, luego exacto, sí, es verdad que la rueda de la televisión va con otros tiempos. O sea, yo he publicado 5 novelas y en la última he estado 7 años, pero porque la quiero sacar, no porque sea una cosa que empresarialmente, porque la comparación sería ridícula. Y encima, ¿no? Que luego hicieras esa capacidad de profundizar en la realidad, que fuera un material de base, porque yo entiendo que a mí me puede encantar una serie política, a escribirla, pero claro, que luego dices, oye, pero es que necesito que tenga una profundidad de X palmos, y a lo mejor le has dedicado 6 meses, pero no es suficiente. Terminamos este podcast de guionistas con la reflexión de Fran Araujo de que los novelistas son mejores que los guionistas. No, nosotros no podríamos. O sea, pero sin conflicto, quiero decir más capciosa. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. Redacción, Ángela Armero. Realización, Paul Sánchez. Diseño gráfico, Jorge Espejo. Música, Ana Álvarez Prada. Puedes contactar con nosotros en el teléfono de España 613 00 6650 y en el email podcast@exigencias.es.